edificando al cuerpo de Cristo con la sana doctrina. Ministerios Roca Eterna y su pastor, Alex Hernández, presenta su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Sabemos que Dios hablará tu vida. Quédate con nosotros. Y vamos a compartir, a aprender por la palabra del Señor, hermano, acerca de otra de las virtudes, o si puedo decirlo de esta manera, otro de los poderes de la cruz. Hemos visto por la palabra del Señor que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, sucedieron muchos eventos de orden espiritual. Se dieron, hermano, muchas situaciones, muchas cosas. Quizá podría ser lo más correcto decir muchas victorias de un triunfo total que Cristo hizo realidad allá en la cruz del Calvario. La palabra del Señor dice que el primer pacto, lo que conocemos o hemos aprendido o hemos escuchado a identificar o hemos aprendido a identificar como la ley de Moisés, que es todo aquel legajo de mandamientos, instrucciones y ordenanzas. Dice la palabra del Señor que allí solamente están contenidas las sombras de las cosas espirituales, pero que no contienen la forma misma de las cosas, sino que solamente es una sombra. Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo sacó a luz la vida, la inmortalidad y la verdad. Y dice además que el Señor Jesucristo hizo realidad todas aquellas cosas que alguna vez solamente fueron promesas suspendidas, promesas colgadas en el cielo, que se presentaban a nosotros como algo deseable, algo necesario para nuestra vida. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo hizo algo más, hermano, que el simple hecho de morir. Muchos aspectos, muchas promesas de Dios, muchas realidades del cielo estaban siendo traídas a la realidad allá en la cruz del Calvario. Y hoy vamos a hablar de otra más de esas virtudes, de esas victorias del Señor. Yo le llamé los poderes de la cruz, ¿verdad? De lo que el Señor ganó allá en la cruz del Calvario. Dice la Escritura en el capítulo número 2, vamos a leer el verso número 11, unos 4 o 5 versos más o menos. Lo primero que hay es una invitación a recordar del apóstol Pablo. Dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Hermano, una cosa que nunca debemos olvidar los cristianos, una cosa que nunca debemos olvidar los creyentes, y voy a decirlo tal vez un poquito más puntualmente, hermano, algo que no debemos olvidar los evangélicos, es que hubo un tiempo de nuestra vida en el cual estábamos separados de Cristo, aunque tuviéramos religión, aunque fuéramos celosos, meticulosos, cuidadosos de la práctica de alguna forma religiosa, sea la forma que sea, aunque en nuestro medio guatemalteco es muy común, es lo más normal, hermano, encontrar por lo general una forma de pensamiento, ¿verdad? Pero la Biblia dice que, hermano, toda persona solamente tiene dos realidades: o está unido a Cristo o está separado de Cristo. Nadie podrá decir, porque déjeme decir esto, hermano, tal vez con un poquito de atrevimiento y deseando tiempo para explicar tanta cosa, pero hay muchos evangélicos que están separados de Cristo, porque su confianza está en el hecho que nacieron en un hogar cristiano y se formaron o crecieron familiarizados con las ideas cristianas. Hermano, crecieron y llegaron a una vida de juventud, una vida de adultez, familiarizados con la vida cristiana, y ellos piensan que por haber nacido en un hogar cristiano y haber asistido a la iglesia medianamente y tener alguna familiaridad, ellos también son cristianos. No, están separados de Cristo y necesitan nacer de nuevo. ¿Me doy a entender, hermano?
Dice entonces el apóstol: recuerda que en aquel tiempo estabas separado de Cristo, excluido de la ciudadanía de Israel, ajeno o extraño a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, qué tragedia todo esto. Luego sigue diciendo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, es decir, nosotros que no teníamos a Cristo, ahora habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Lo que no pudo hacer ninguna religión, lo hizo realidad la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, todo aquel que tiene la sangre de Cristo sobre sí, ya no está lejano a Dios, ahora está cercano a Dios. Que de repente es un poquito malcriado, puede ser, pero ya está cercano. Dice la Biblia, verso 14: porque Él mismo, o sea, Cristo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Verso 16: y para reconciliar con Dios a los dos pueblos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Amén. Hermano, en la cruz del Calvario, Cristo abolió 3 enemistades. Enemistad, hermano, yo creo que no necesito mucho para explicar, porque usted debe tener por lo menos un enemigo y sabe lo que es la enemistad. Cuando se ha perdido la conexión, cuando se ha perdido la relación, cuando se han perdido los vínculos. Sabe que en la Biblia, cuando se habla de la relación entre hombre y mujer en el plano más sencillo, sin irnos al plano místico, sin irnos al plano profundo, dice en el Cantar de los Cantares, dice: oh amada mía, hermana mía, amiga mía. Hablando de cómo una relación estrecha tiene implícito este aspecto de la amistad. Entonces, en la cruz del Calvario, para ponerle un panorama general, yo le voy a invitar que abra Colosenses capítulo número 1 también, en el verso número 20, y lo deja nada más allí marcado, y enseguida usted regresa conmigo acá a Efesios capítulo número 2. Yo le dije antes que Cristo en la cruz del Calvario abolió 3 enemistades. Habían 3 vínculos rotos que Cristo en la cruz del Calvario los reconectó. Dice la Escritura, voy a Efesios 2, verso 15: Cristo abolió en su carne la enemistad. ¿De qué enemistad está hablando ahí la Escritura? De la enemistad que había entre judíos y no judíos. Yo luego le explico un poco más en detalle, pero me interesa que ahora tomemos todo el panorama. Hermano, era imposible, humanamente hablando, que los judíos, o sea, Israel en la carne, pudiera compartir algo con nosotros que no somos israelitas. No había forma de unir 2 simientes. Y en planos naturales, o en el plano natural, hermano, déjeme decirle que usted y yo pertenecíamos a una simiente de menor calidad. Pertenecíamos, hermano, a un linaje que, ¿qué decirlo, hermano? No de inferior calidad, un linaje inútil, un linaje que nunca iba a dar fruto. Eso es lo que dice la Biblia. Hermano, en cuanto al linaje natural, no teníamos nada de qué presumir. Entonces era imposible crear un vínculo, algo que nos uniera a Israel. Hoy erróneamente algunos hermanitos cristianos evangélicos andan, hermano, buscando la manera de conectarse a Israel, practicando sus costumbres, practicando sus tradiciones, apegándose a su dieta, a su forma de hablar. Hermano, están perdidos. Me refiero perdidos del horizonte correcto,
Más adelante yo le voy a explicar. Entonces la primera enemistad que encontramos en la Biblia es la enemistad entre judíos y gentiles. No quiere decir, hermano, una enemistad que nos estuviéramos tirando de bombazos y cosas de esa naturaleza. No había forma de unirnos, no teníamos nada en común. Luego dice la Escritura en el verso número 16, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Segunda enemistad, que fue abolida en la cruz del Calvario. ¿Qué enemistad es esa? Resulta, hermano, que el pueblo de Israel consideraba que sí tenía comunión con Dios. Y el Señor Jesucristo vino a dejar en evidencia que Israel tampoco tenía comunión con Dios. Entonces, si usted sigue mis ademanes, Israel y nosotros que no somos israelitas, había una enemistad, un muro que nos separaba. Pero luego resulta que nos dice la Biblia que Él nos amistó de nuevo, nos unió. Más adelante le explico, ahora solo trate de seguir el esquema general. Ahora nos unió el Señor Jesucristo, pero luego resulta que los dos, a pesar de estar unidos, estábamos separados de Dios. Entonces ahora había que unirnos con Dios. Esa es la segunda enemistad. La tercera, carta a los Colosenses, capítulo número 1. En el verso número 20, dice la Biblia: y por medio de Él, es decir, del Señor Jesucristo, reconciliar. Hermano, reconciliar es conectar lo que está desconectado. Volver a conectar lo que alguna vez estuvo conectado y por razón del pecado se desconectó. Entonces dice, y por medio de Jesucristo reconciliar todas las cosas. Yo quiero que note que acá lo que se va a unir en amistad ya no es ni Israel, ya no es la gentilidad, o sea, los no israelitas, sino que ahora se van a unir todas las cosas. Sigue diciendo la palabra. Perdón. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Note que todo está sucediendo allá en la cruz del Calvario. Por medio de Él, repito, ya sea las cosas que están en la tierra o las cosas que están en el cielo. Es decir, ahora también, hermanos, se va a dar una unión de lo celestial con lo terreno, o de lo terreno con lo celeste, así como fue alguna vez en el principio. ¿En qué principio? En el capítulo 1, verso número 2 del libro del Génesis, dice la Escritura que todas las aguas estaban unidas y Dios separó las aguas de las aguas. Y hermano, Dios dejó las aguas de arriba separadas de las aguas de abajo. Y luego resulta que, de acuerdo a lo que enseña la Escritura, las aguas de abajo empezaron a proliferar en diversas formas de vida. Eso es muy interesante seguirlo con detalle. En la Biblia, por supuesto, hermano, es apasionante para entender esto. Las aguas de abajo empezaron a proliferar en formas de vida, diferentes formas de vida. Pero también las aguas de arriba empezaron a proliferar, palabrita difícil, en diferentes formas de vida. Y entonces, hermano, quedaron las creaciones de abajo y las creaciones de arriba, las creaciones inferiores y las creaciones superiores. Y usted y yo quedamos en lo de abajo. Y déjeme decirle algo, bien abajo, hermano, pero tan abajo que aún los cerebros más iluminados de nuestra humanidad nos conectan con el mono. Porque el parecido es tan grande, hermano, pero tan grande, que en realidad los únicos que ya no estamos conectados con el mono somos aquellos que hemos sido lavados con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. Amén. Porque el Señor Jesucristo no vino a salvar monos evolucionados, vino a salvar hombres perdidos. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor por su salvación? Denle una ofrenda de palmas, hermano.
Vayamos entonces ahora, ya con un poquito más de detenimiento, a Efesios capítulo número 2. Y vamos a desmenuzar o a desmadejar este hilo. Dice el verso número 11: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Hermano, no voy a hablar de cielo e infierno, aunque ciertamente el infierno será la morada de todos los no creyentes en Cristo, pero no quiero usar los dos ámbitos ahora así tan separados, sino lo voy a poner de una manera diferente. La diferencia entre los salvos y los condenados, entendiendo que los salvos tienen como aspiración máxima algún día habitar en el cielo, y teniendo bien claro que los no salvos son aquellos que ya fueron juzgados y van a terminar ahogándose en el lago de fuego y azufre. Pero hermano, lo que hace la diferencia entre un salvo y un no salvo, un salvo y un perdido, no es ninguna afiliación religiosa, sino el hecho de estar conectado o desconectado de Cristo. Dice la Biblia, si usted me acompaña de nuevo, recordad, dice, que en ese tiempo estabas separado de Cristo. Voy a hacer una pregunta obvia, sentido común. Hermano, ¿qué es lo contrario de estar separado? Algo que está unido. Hermano, ¿sabe que la Biblia dice que el único que puede unir y el único que puede separar es Dios? Y usó una figura bien interesante, el pacto matrimonial. De tal manera, hermano, que hay personas que se pueden casar respetando los términos humanos, pero eso no significa que estén unidos, porque para efectos prácticos son como agua y aceite, y usted sabe que el agua y aceite nunca se pueden unir. Usted los puede mezclar y los revuelve y pareciera que se homogenizan, pero llega el momento cuando inevitablemente se separan. ¿Me explico? Alguien podrá decir, hermano, pero aquí está el acta en donde el abogado y notario fulano de tal, colegiado número tal, reconoce que estamos casados. Están casados, pero no están unidos. Solo Dios puede unir. Y eso principalmente para los jóvenes que andan detrás de sus inquietudes. Tienen que saber si el día que realicen sus sueños, sus anhelos, realmente Dios los va a unir o solamente se van a casar. Me explico en ese punto, hermano. Porque puede ser solamente el respeto de un contrato, pero no necesariamente implica que se puedan unir. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Perdón, que solamente Dios puede separar. Entonces puede ser también que algunos que Dios los unió, ellos se separan en la vida natural, pero ante los ojos de Dios siguen estando unidos. De tal manera, dice la Biblia, que si se unen a otro, caen en un flagrante pecado, aunque tengan un acta de divorcio. El tema no es matrimonial, pero me sirve para explicar esto. Hermano, de la misma manera, nadie puede decir, yo me uno a Cristo. Nadie. Es que yo por mis costumbres, por mis tradiciones, por mi religión, yo por mis ritos, mis ceremonias, por mis creencias, o como dice la mayoría de veces la gente, no es que yo creo en Dios a mi manera. Hermano, eso en términos bíblicos, en el pensamiento de Dios, eso no existe. Solo Dios puede unir y solo Dios puede separar. Y dice la sentencia, de tal manera, dice, que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Romanos capítulo 8, al final del capítulo 8 de Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús?
Hermano, si a ti Dios te unió a Cristo, no hay poder en esta tierra, ni en el cielo, ni en lo venidero, ni en lo porvenir, que te pueda separar de Cristo Jesús. Nadie te puede separar. Hermano, ni siquiera aunque el pastor, la autoridad reconocida, delegada, establecida, constituida, te dijera, yo lo declaro a usted separado de Cristo, no puede. Es que si no está bajo mi cobertura usted se va a perder. ¿De dónde? Solo Dios une, solo Dios separa, solo Dios une, solo Dios puede dividir. Y hermano, lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Claro, hermano, que la cobertura funciona, por supuesto. Yo creo en el principio de cobertura, pero no para esos efectos de tiranía nicolaíta. ¿Me doy a entender, hermano? Dice la Biblia, te unieron a Cristo. Hermano, ¿a cuántos los unió Dios a Cristo? Mire, pues, para empezar, ¿quién andaba? Yo me quiero unir a Cristo buscando, yo me quiero unir a Cristo, yo quiero estar unido a Cristo. Cuando Dios nos veía desde el cielo decía, no puedes, ¿por qué? Porque eres mi enemigo. Recordad vosotros los que no sois israelitas, que en otro tiempo estabas separado de Cristo. Y luego dice, excluido de la ciudadanía de Israel. Hermano, un excluido es un excluido. Luego dice, extraño a los pactos de la promesa, pero lo peor, lo más devastador es esto: sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Mire la realidad. El inconverso está separado de Cristo y por consiguiente Dios no está con él. No importa que en el bumper de su vehículo lleve estampado un sticker que diga, Dios es mi copiloto. Dios no está con él. La Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Dios solo está con aquellos que han sido unidos a Cristo. Hermano, el principio de unidad es un principio espiritual, me refiero, es un principio que solamente Dios puede llevar a cabo. ¿Sabe que la Biblia dice que cuando Dios vio a Israel, no me recuerdo, creo que es en el libro del Éxodo o Deuteronomio, uno de esos dos libros, dice la escritura, y Dios se unió a Israel, se hizo uno con Israel, es lo que está diciendo la Biblia, de tal manera que a partir del momento en el que Dios se unió a Israel, cada vez que los israelitas se postraban, le quemaban incienso o le llevaban ofrendas a un ídolo, Dios lo consideraba como una infidelidad, porque Dios estaba unido a ellos. Y la Biblia dice que todo aquel que se arrodilla delante de un ídolo, delante de una imagen, se une al ídolo. Bendito sea Dios de las cosas que nos ha hecho libres, de las cosas que nos ha sacado. Bendito sea Dios que pasó por alto todas nuestras transgresiones pasadas y nos ha dado la maravillosa oportunidad ahora de estar unidos a Cristo. ¿Sabe, hermano, que esa es una de las realidades espirituales más tremendas? Porque usted y yo, cuando llegamos a Cristo, veníamos cargados de todas esas idolatrías. Hermano, yo con vergüenza, pero como testimonio para la gloria de Dios, le tengo que decir, yo fui idólatra. Solo Cristo podía haber hecho una obra tan maravillosa. Con vergüenza delante de Dios lo digo, pero para testimonio de la misericordia de Dios lo confieso. Hermano, yo creí que un hombre vestido de blanco era capaz de conectarme con Dios. Y caminé larga distancia para poder decirle de lejos. Y Dios tuvo misericordia de mí. Pienso, hermano, que ese día Dios me vio con misericordia y dijo, pobrecito este ignorante, le voy a revelar cuál es el verdadero camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Le voy a mostrar quién es el único que lo puede conectar con Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador.
Y en su gran misericordia el Señor me puso un buen hombre en el camino para que me evangelizara, que me tuvo mucha paciencia, el hermano Maquito. Y con cariño, hermano, con amor. Que Dios te bendiga, Maquito, y a tu esposa. Qué amor, hermano, qué dedicación. Porque uno argumenta, pero es que yo, mi religión. Y me decía Maquito, no, Alex, no es así. Mira, pues te voy a explicar. Yo pienso que si hubiera estado en el lugar de él, yo me doy a mí mismo un par de sopapos, hermano, por mi necedad. Pero quiso la gracia divina revelar a Jesucristo en mi vida, hermano. Y entonces me di cuenta que yo estaba desconectado de Cristo, aunque tenía religión y aunque tenía costumbres y ceremonias. De hecho, hermano, ritos y costumbres en los cuales había introducido ya a mis pequeños hijos. Ya los había metido en ese mismo camino, hermano, cuando el Señor se reveló a mí. Y me di cuenta que estaba desconectado de Cristo. Y cuando me di cuenta que estaba desconectado de aquel Cristo que ahora me impresionaba, que su palabra me embriagaba, que su palabra me enamoraba, que su conocimiento, hermano, llenaba desde dentro de mí algo que yo no podía explicar, yo dije, yo no quiero estar separado de Cristo. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Y con vergüenza, con temor y con dudas, hermanos, doblé mis rodillas para confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, sin saber que me tenía apartado para este bendito oficio. Hermano, todo aquel, aunque tenga religión, está desconectado de Cristo. Y hay una cosa tremenda, fíjese, y cosas que a mí me cuesta asimilar, aún en el conocimiento de la Escritura. ¿Sabe, hermano, que hay un proceso de preparación antes de la conexión con Cristo? No tengo tiempo, hermano. Usted sabe que el reloj y yo definitivamente no nacimos para caminar en armonía. Pero dice la Biblia, hermano, que el Espíritu Santo empieza a buscar a una persona que por supuesto le es delegada de parte del cielo. Y el Espíritu Santo, si usted me ayuda con su imaginación, como que fuéramos esta bocina que está por acá, el Espíritu Santo, hermano, empieza a acercarse a esta persona y le empieza a inquietar. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia? Que le pone una etiqueta. Eso se lo explicó Pedro a Cornelio. Bueno, Dios se lo explicó a Pedro, Pedro se lo explicó a Cornelio. Porque en aquellos días, por causa de la enemistad entre judíos y gentiles, hermano, fíjese que Pedro, cuando llegó a predicar a la casa de Cornelio, entró un poco amable, hermano, y le dijo a los hermanos que estaban ahí, que no eran israelitas, les dijo el apóstol Pedro: ustedes saben que para nosotros los judíos es una cosa muy grave entrar en una casa que no es judía. Y se los dijo de manera muy dulce, pero les dijo: porque ustedes son inmundos y nosotros no somos inmundos. Y Cornelio, con sus amigos cercanos y con toda su familia, yo no creo que se hayan sentido muy halagados que el apóstol Pedro, su huésped de honor, les hubiera dicho inmundos. Pero luego Pedro dijo: pero el Señor me enseñó que yo no llame inmundo a todo lo que Él ya ha limpiado. Hermano, tú eras inmundo. Eras inmundo, pero ya no eres inmundo. El día que Dios decidió limpiarte de todas tus inmundicias, dejaste de ser inmundo. El día que la sangre de Cristo te limpió, dejaste de ser inmundo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no se une a lo inmundo, porque no hay comunión entre luz y tinieblas. No hay comunión entre Belial y Cristo. Para poder unirte a Cristo, primero tienes que ser limpiado. Entonces resulta que el Espíritu Santo, hermano, empieza a buscar a una persona y le pone una rotulación. Esta es imaginación mía. Y dice: este va a ser limpiado. Y entonces resulta, por efecto de cosas sobrenaturales, que a este que ya fue marcado así, lo empiezan a invitar a la iglesia.
Y lo invitan a un desayuno evangelístico, a una reunión de varones, lo invitan a una reunión de damas, lo invitan a una reunión de jóvenes, lo invitan a oír. Sí, pero para ir a oír un gritón, sí, vaya a oír al gritón. Es que no es el gritón ni lo que el gritón grita, es la palabra de Dios que tiene el poder de hacer limpias todas las cosas. Y entonces, hermano, uno cree que uno fue porque uno es buena onda. Y entonces, como soy así polite, yo voy a aceptar porque yo soy open mind, es decir, yo oigo de todo, porque yo tengo esa mentalidad del siglo XXI, yo oigo de todo, hermano. Y entonces, voy a ir a oír qué onda hay en tu iglesia. No sabe que quizá el Espíritu Santo ya le está dando la oportunidad de que se una a Jesucristo. Dice la Biblia, antes estabas separado de Cristo. Por consiguiente, Dios no estaba contigo. Usted pregunta en nuestro medio, en nuestra cultura, a cualquier persona que usted entrevista en un bus, en una parada de buses, en el supermercado, en el estadio mismo, ¿cree en Dios? Por supuesto, dice, creo en Dios. Claro, hay algunas cosas de la religión que no van conmigo, pero yo creo en Dios. La mayoría de gente cree en Dios, pero están separados de Cristo. Y ellos creen en Dios, pero Dios no cree en ellos, aunque ellos crean en Dios. En cambio, hermano, usted es diferente. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? Dios también cree en usted. Y no solo cree en usted, sino le cree, hermano. Y saber hace cuánto tiempo le viene prometiendo cosas a Dios, y Dios le sigue creyendo. Porque Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Dice entonces luego la Escritura, fíjese pues, había una enemistad, la enemistad entre Israel y la enemistad entre Israel y los gentiles. Israel, enamorado de su abolengo, su cultura, su religiosidad, hermanos, sus eminencias. ¿Sabe que Israel es la raza que más ha aportado al conocimiento humano en todas las ramas de la ciencia, hermano? Que lo escogido y lo selecto de todas las ramas del conocimiento humano ha brotado de cerebros judíos. En otras palabras, si el ser humano no hubiera dispuesto de la raza judía, tal vez todavía estaría en cuevas y rascándose, hermano. Pero han hecho aportes asombrosos. Esta semana una noticia circuló, 2 postulados de uno de los cerebros más brillantes que han existido se veían solamente como postulados, algo inalcanzable. Se dieron a la tarea de fabricar un aparatito que les llevó 5 años hacer el dichoso aparatito, hermano. Y comprobaron que aquel hombre tiene la razón, fíjese. Y si yo le explicara qué fue lo que comprobaron, yo le aseguro que usted creería más en Dios. Pero otro día le doy una clase de física cuántica. Hermano, no es por conocimiento, no es por sabiduría, no es por raza. Es que si Dios te une a Cristo, nada te puede separar. Dice la Biblia, entre judíos y gentiles, un divorcio total. Y los judíos estaban muy encumbrados. Hermano, ¿quién no va a estar encumbrado con esos grados de inteligencia, hermano? Con esas eminencias nacidas de las entrañas de su linaje. ¿Quién no va a estar engreído, presumido? Además de eso, Israel tenía, si he de decirlo en estos términos, hermano, la religión más cercana a la perfección. Y entre su religión había todavía segmentos, había estratos, y había un grupo, hermano, que era el grupo religioso más cercano a la perfección, humanamente hablando.
Y entonces, hermano, ellos presumían a los gentiles, ¿cómo se llama el Dios de ustedes? Y unos decían Baal, Moloc, Baal de Peor, Baal Zephón, y una serie de nombres, hermano. Ellos decían, nosotros creemos en el único Dios verdadero. Y entonces venían los gentiles y decían, pero mire, este muñeco que está acá, esta imagen es de mi Dios. Y entonces decían los judíos, el Dios en el que nosotros creemos no se puede ver, pero tiene ojos y mira, tiene boca y habla, tiene manos y palpa, tiene pies y camina, tiene nariz y respira. Hermano, una experiencia distinta, totalmente diferente. Entonces había un divorcio tal, hermano, que genéticamente no se podía juntar. Era imposible, hermano, que eso se pudiera dar, esa conexión. Había una enemistad. ¿Y cuál era la enemistad? Que estos tenían ritos, ceremonias, sacrificios. Hermano, ellos victimizaban corderitos, cabritos, becerros, palominos, ofrendas de cereales. Hermano, tenían 7 santas convocaciones que eran esplendorosas en cuanto a ritos y ceremonias. En la fiesta de los tabernáculos, hermanos, se sacrificaban 70 corderos en total en el tiempo de una semana. Y entonces ellos decían, ¿y la religión de ustedes cómo es? Nada, hermano. Pero ellos con su esplendor. Por eso dice la Biblia, ¿qué nos separaba de los judíos? Los ritos, las ceremonias, los sacrificios y las ofrendas. Por eso cuando el Señor Jesucristo es introducido en el mundo, capítulo número 10 de la carta a los Hebreos dice, y al entrar en el mundo, el Señor Jesucristo dijo, sacrificios y ofrendas no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. ¿Para qué? Para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y entonces botó la barrera de separación. Fíjese, hermano, porque dijo Dios, yo no quiero religión de ritos, ni ceremonias, ni liturgias. No quiero religión de cabritos, corderitos y becerros y palominos. Yo no quiero esos sacrificios, dijo Dios. Estoy harto de esos sacrificios. Abomino, dice, ofrenda inmunda y convocación santa, yo las aborrezco, dijo Dios. Lo que quiero ahora es que le obedezcan a mi hijo, a mi enviado, a mi unigénito. Y quitó la separación. Y entonces resolvió la primera enemistad. Y entonces, hermano, se dio una cosa bien interesante. Usted va al capítulo número 2 y luego al capítulo número 10 del libro de los Hechos. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Hermano, en el capítulo número 2, Dios demostró, Dios certificó que Él estaba visitando a Israel. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que el Espíritu Santo descendió sobre un grupo de judíos. Todos los que usted lee en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el primer grupo, hermano, todos son judíos, judíos bautizados con el Espíritu Santo, judíos que hablaban en otras lenguas, judíos, hermano, que tenían como una llama de fuego sobre su cabeza, judíos, hermano, que tenían la apariencia como de un borracho por su forma de comportarse ante la llenura del Espíritu Santo. Y entonces el paquete aparentemente estaba completo. ¿Sabe, hermano, que el Señor Jesucristo nunca predicó fuera de Israel? Una sola vez salió de las fronteras de Israel y fue a aquella región que se llamaba Gadara para ir a liberar a un hombre que tenía una legión de demonios metida adentro, la única vez. Y luego no hay registro bíblico que haya predicado fuera de Israel. Solo se movía de Galilea, Samaria, Samaria, Galilea. Ese era su itinerario en todas sus predicaciones, todas sus jornadas evangelísticas. Pero nunca fue y le predicó a gentiles. Por eso una mujer que era gentil, una sirofenicia, que yo creo que nos representa de una manera bien tremenda a nosotros, un día se atrevió a entrar en las fronteras de Israel, se acercó al discipulado, se acercó al Señor Jesucristo y le llegó a pedir un favor. Atrevida. Y entonces el Señor, ella lo que quería era que el Señor sanara a su hijita que estaba enferma. Y le dijo el Señor, hay una versión, yo no recuerdo el nombre exacto de la versión, pero hay una versión que dice así. La mayoría de versiones dice, porque el pan es para los hijos, es solo para los hijos. Pero hay una versión, yo recuerdo, alguna vez la leí, que dice un poquito más amplio el pensamiento y dice, porque el pan de la liberación es solamente para los hijos. Porque esa mujer no era judía. Y entonces dice la Biblia que la mujer le dijo, Señor, le dijo, el pan no es para perros. Hermano, ese es pensamiento tremendo.
comparar a los gentiles con perros, pero no perros de la calle, hermano, no, ese término perro tiene una connotación espiritual bien tremenda, que aparece en el Salmo número 22. Entonces dice la Biblia que le dijo el Señor: el pan no es para los perros, el pan es para los hijos. Hermano, qué padre de familia, cuando va a dar de comer en su casa, le da unas migajitas a su hijo, le quita unas migajas al panito francés y le dice: bueno, hijito, esta es tu comida, y agarra la fila de franceses y se las da a su mascota. Nadie hace eso. Y dice la Biblia que dijo aquella mujer: Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Y el Señor le hizo el milagro. Pero hermano, fueron excepciones, no era la regla, porque no se podía unir aquello que estaba genéticamente separado, un muro de separación. Usted lee ahora conmigo, dice la Biblia. Pero en el verso 14: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermano, de tal manera, y quiero que me ponga atención en esto, que aquella pared que separaba a judíos de gentiles ya no existe. Pero no existe para unirnos, pero sí existe para mezclarnos. ¿En qué sentido? Dice la Biblia que está prohibido, hermano, que los que fuimos alcanzados por Cristo siendo gentiles nos hagamos judíos, o como que fuéramos judíos. Y está prohibido que los judíos se hagan como gentiles. Cada uno debe respetar su lindero. ¿Por qué razón? Por lo que dice a continuación, verso 14: de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Verso 15: aboliendo en su carne la enemistad. La parte final del verso 15: para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. ¿Qué fue luego lo que hizo el Señor Jesucristo? Fíjese, con los dos pueblos le dio vida a una entidad que no tiene antecedente en la Escritura. Le dio vida a una entidad que aparece en el Nuevo Testamento y se llama cuerpo de Cristo, que es lo que aparece identificado en algunas otras partes como la iglesia de Jesucristo, o la iglesia de los salvos, la iglesia de los santos. También se le llama la familia de Dios. Pero me gusta más usar esta idea de cuerpo de Cristo, hermano, porque por nuestra cultura, cuando hablamos de iglesia, siempre pensamos en religión. Y usted sabe que en nuestro medio así se habla, ¿no? La iglesia evangélica, la iglesia católica, la iglesia mormona, la iglesia adventista, y empezamos a identificar, todo lo asociamos con religión. En la Biblia no es así. Dice la Escritura: de judíos y gentiles Dios hizo un cuerpo. Haga usted de caso, la fisonomía de un ser humano, cuerpo y cabeza. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero ahora imagínese, hermano, usted un cuerpo delimitado justo por la mitad, de tal manera que un lado del cuerpo es el componente judío y el otro lado del cuerpo es el componente gentil, pero ya no hay barrera de separación. Los dos pertenecemos al mismo cuerpo. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces resolvió la enemistad entre los dos pueblos. ¿En dónde? En la cruz. Pero luego resulta que los dos pueblos, no importa si estaban unidos o separados, los dos pueblos estaban separados de Dios. Para nosotros que no somos israelitas, hermano, ¿qué más da? ¿Qué más perdíamos? No perdíamos nada. Si de todas maneras la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué más perdíamos? Nada. Pero para Israel, que gastó generaciones de generaciones, para ser un poquito más preciso, 72 generaciones. 72, ¿verdad? 14, 3 veces 14, 3, 4, 12, 6, 72 generaciones. Hermano, Israel gastó 72 generaciones de su historia creyendo que estaban en comunión con Dios.
Y en la generación número 72, Dios les vino a demostrar que no eran amigos de Dios, que estaban separados de Dios. Porque la Biblia dice que Dios lo encerró todo en pecado, de tal manera que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, judíos y gentiles. Entonces ahora dos pueblos amigos. Haga usted de caso como para la foto, ¿verdad? Tomados de la mano, dos amigos o abrazados. Somos amigos, los judíos y los gentiles. Sí, pero los dos pueblos perdidos, desconectados de Dios. Y entonces ahora Cristo en la cruz del Calvario llevó a cabo la segunda reconciliación. Unió al cuerpo con Dios, de tal manera que nadie es salvo por ser judío o por ser gentil. No, se es salvo por creer en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y entonces, hermano, mire qué cosa más tremenda, porque los israelitas pensaban que estaban unidos a Cristo y resulta que estaban separados también ellos de Cristo. De tal manera, hermano, que ahora para ser salvo, ahora para poder estar conectado con Dios, hay que creer en Jesucristo. Y claro, la gentilidad le dio lugar, hermano, a todas sus formas de religión, a todas sus formas de pensamiento, a todas sus corrientes filosóficas, teosóficas. Le dio lugar a todas esas maneras de pensar, queriendo acercar al hombre con Dios. Hay una sola forma de acercarnos a Dios y se llama Jesucristo. Amén. En quien el Señor conectó, dice la Biblia, verso número 15, aboliendo en su carne la enemistad. Verso número 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. Note que ahora que somos un cuerpo, judíos y gentiles, por medio de la cruz, Dios le dio muerte a la enemistad que había entre Dios y nosotros. Me doy a entender, hermano. Ahora, ¿qué es lo que provoca la enemistad entre Dios y los hombres? El pecado. Hermano, ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en una relación de armonía, lo creó, hermano, en una condición de comunión con Dios, había acercamiento con Dios. Y la Biblia dice que cada vez que Dios visitaba el huerto, el hombre podía sentir la presencia de Dios. El hombre podía saber, tener la certeza que Dios estaba en el huerto. ¿Por qué? No porque lo veía descender, sino porque sentía su presencia. Me doy a entender, hermano. ¿Por qué en un ambiente donde puede estar la presencia de Dios, alguien no está sintiendo la presencia de Dios? Ya le di la respuesta. Hermano, ¿qué impide que uno sienta la presencia de Dios? ¿Qué impide que uno sienta la presencia de Dios? El pecado. Sabe que la salvación de Dios tiene este proceso bien interesante. Algunas otras veces se lo he explicado. Cuando una persona es unida a Cristo en el momento de su conversión, es decir, ese momento cuando una persona dice: yo quiero aceptar a Jesús como Señor y Salvador, yo quiero hacer una profesión pública de fe. En ese momento esta persona está siendo unida a Cristo. Claro, hay necesidad de una congregación local, la necesidad de un pastoreo, esa es una necesidad de formalidades, pero es necesidad al fin. Pero lo que en realidad está sucediendo, que es maravilloso, es que esta nueva persona está siendo unida a Cristo. Me doy a entender. Ahora fíjese pues, es, ¿cómo decirlo? Le es quitado el juicio de condenación, para ponerlo muy sencillo. Esta persona que ya estaba juzgada y su destino era la condenación eterna, ahora que está unido a Cristo, ya no está condenado eternamente. Él, en cierta forma, es que esta idea me puede complicar más adelante, pero hermano, es como romper, lo voy a decir así mejor, como romper un pacto con el pecado. Es divorciarse del pecado. Pero se lo voy a poner en un ejemplo feo para darme a entender. Es como una mujer que es agredida físicamente por su marido, su legítimo marido,
y ella decide separarse de ese marido. ¿Me explico? Y entonces cumple con el formalismo y busca el lugar apropiado, busca el lugar adecuado, y entonces le dan su acta de separación y ahora ella está divorciada. Pero resulta que si oye que se acerca a la casa, se le hace un vacío en el estómago. Si lo oye hablar por teléfono, le sudan las manos. Y si sabe que va a aproximarse por ahí, tiembla, le tiene miedo. Yo le pregunto, ¿está divorciada o no? Aunque un papel diga que está divorciada. Sigue teniendo poder sobre ella. Hermano, usted y yo ya fuimos separados del pecado. ¿Sí o no? Sí, fuimos separados. Pero todavía tiene poder sobre nosotros. ¿Y cómo es que tiene poder sobre nosotros el pecado? Alguno peca. Hijitos, alguno ha pecado. Dice Juan, hijitos, alguno ha pecado. Todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado todavía tiene poder sobre nosotros. Y algunas veces es un poder coercitivo, por causa de derechos que han sido entregados y derechos que han sido cedidos. Pero hermano, el pecado todavía tiene poder sobre nosotros. En la transformación, ese poder es quitado de manera permanente. Hermano, yo quiero creer, en verdad quiero creer que todos los cristianos anhelamos que el poder del pecado sea quitado de nuestra vida. ¿O no anhela usted eso? O todavía, hermano, piensa que es que mejor hay que disfrutar un poquito de tiempo todavía, porque antes que esta vida se acabe, ¿verdad? Mejor sacarle un poquito de raja al asunto. Dice la Biblia, Colosenses capítulo número 1 y verso número 20. Hay un proceso de tiempo acá, pero el tiempo me va a abarcar, estoy 100% seguro de eso. Entonces ya no voy a entrar a esa parte, pero ahora vamos a ir al capítulo número 1 de la carta a los Colosenses. Dice la Biblia, y por medio de él reconciliar todas las cosas. Hermano, ese término cosas ahí es un término muy amplio. Ahora note que había divorcio entre dos linajes, el linaje de Israel y el linaje gentil. Había un divorcio, una enemistad. Había una enemistad o un divorcio entre los dos linajes y Dios. Pero también, hermano, hay un divorcio entre los ámbitos que contienen a los linajes. O sea, el cielo y la tierra hoy en día están divorciados. Si se lo pongo de esa manera más sencilla, hay separación, hermano, hay un divorcio entre cielos y tierra. Entonces mire cómo es el orden. Vino el Señor y primero quitó la pared de separación, intentó juntar a los dos. Hay detalles muy lindos ahí. Luego unió a los dos consigo mismo, quitó la segunda enemistad. La tercera enemistad que va a ser quitada a través de acontecimientos apoteósicos, de los cuales, hermano, quizá ya estamos viendo algunas pequeñas muestras, como el tsunami de Japón, que tiene que ver con cosas naturales, como la muerte de ese personaje hace una semana atrás, eso tiene que ver con ámbitos espirituales. Entonces ahora resulta, hermano, que hay que unir los dos ambientes, hay que unir lo de arriba con lo de abajo. Pero para poder unir lo de arriba con lo de abajo, hay que limpiar lo de arriba y hay que limpiar lo de abajo. Y para poder limpiar lo de arriba, hermano, el Señor hará descender mucho de lo que está arriba, lo pondrá en el plano de abajo para poderlo limpiar. Capítulo número 12 del libro de Apocalipsis. Dice la Biblia, y el diablo fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Sacuden el cielo y, hermano, cae Luzbel, ahora Satanás, con legiones.
y caen sobre la tierra. ¿Se puede usted imaginar, hermano, si hoy en día todos esos seguidores del diablo llenos de maldad, poseídos por espíritus inmundos, en todos esos grupos de gente resentida social, hermano, hacen unas barbaridades? Yo creo que usted lo lee por los periódicos, ¿no? Hermano, mandan mensajes con cuerpos descuartizados. Qué cosa más horrible estamos viendo. Pero uno ya lee esas cosas, hermano, ya estamos curtidos de maldad. De tal manera que uno lee la noticia y un cuerpo desmembrado y fue dejado en varias bolsas como mensaje en diferentes puntos. Y uno lee, pero ¿cómo quedaría el Barça? Y se pasa a la otra página. Hermano, ya no nos inquieta la maldad que existe. Entonces el cielo va a ser sacudido. Sacan a todo lo que no sirve allá arriba y cae aquí en la tierra. ¿Cómo va a ser esta tierra, hermano, cuando el diablo en persona esté aquí? Es decir, no aquí, sino aquí en la tierra. ¿Cuántos quisieran ver eso? Déjeme decirle que muchos se van a quedar a verlo. Otros no. Pero usted apúntele a los que no. Pero dé a entender con sus hechos que usted no quiere ver esas cosas. Entonces, hermano, ahora mire lo que va a suceder. Se va a unir el cielo con la tierra para que desaparezcan todas las enemistades. Pero adentro de todo ese proceso, hermano, importante entender que la separación que había entre Dios y nosotros ya no existe. Ahora dice la palabra del Señor, porque antes estabais separados de Cristo. Tenías tu religión, tus costumbres y tus tradiciones, pero estabas separado de Cristo. Pero ahora, por medio de la sangre, por medio de la cruz, has sido unido a Jesucristo. Me he dado a entender, hermano. ¿Cuántos se sienten gozosos de estar ahora unidos a Jesucristo? Den una ofrenda de palmas, hermano, bendiciendo, alabando, dándole honor y gloria a aquel con el cual tú has sido unido ahora. Desechando toda malicia y falsedad, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ministerios Roca Eterna presentó su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre,